Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Pablo de Ecómetro y a Fernando Campos de SAT para que nos cuenten un poco sobre esta herramienta para medir un poco la sostenibilidad de los materiales de los edificios y bueno, el análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que tengo muchas ganas de este webinar y bueno, supongo que vosotros también. Así que nada, sin más dilación, creo que tenéis ya el rol de presentador, Pablo y Fernando. Podéis compartir pantalla en el botón inferior de la pantalla. Vale. Vale, estamos viendo ya la pantalla. Y bueno, como siempre, si tenéis cualquier duda podéis hacerla por el chat y bueno, y al final haremos un turno de preguntas y tal para que os lo puedan resolver ellos. Vale, bueno, pues arrancamos entonces. A ver, yo soy Pablo Rodríguez, soy aparejador y bueno, soy miembro de Ecómetro desde hace ya 10 años. Ecómetro es una asociación, bueno, soy aparejador, soy director técnico de Ecómetro Mediciones. A mi lado está Fernando Campos, que es arquitecto. Es parte de SAT, un estudio que ha desarrollado edificios bajo el estándar, la filosofía Passive House. Juntos desarrollamos un edificio que es entre Patio de las Carolinas y vamos a hacer una primera presentación general de lo que es la teoría ACV, de cómo funciona la herramienta, y luego haremos una aplicación práctica, pues un poco contándoos el análisis que hicimos de ese edificio y también cómo puede enlazar la parte de análisis de ciclo de vida en general, la parte de materiales y la parte pues, más de energía relacionada con la teoría PASSIVE, ¿no? O con el estándar PASSIVE, y bueno, ver cómo se entrelazan y cómo se refuerzan unos con otros, ¿no? Entonces habrá una parte de introducción, ver un poco qué es el ACV, qué está pasando a nivel legislativo y a nivel de recursos, y luego ya más la parte de herramienta, un edificio concreto, que se Ecómetro, digo, entre Patio de las Carolinas, y un sello que es una certificación de CO2 duro, ¿no? Y a partir de ahí a ver si nos queda un poquito de tiempo para debatir. Entonces, bueno, os decía que yo soy miembro de Ecómetro, es una asociación que desde hace ya más de 10 años, bueno, pues empezó a aglutinar a diversos profesionales, y digo diversos porque pues había ingenieros, había gente más científicos, había gente incluso que venía del activismo, pero sobre todo había arquitectos y aparejadores, ¿no? Y más nada arquitectos. Y bueno, la idea era un poco, pues aterrizar, bueno, hablar y aterrizar un poco temas de sostenibilidad, intentando medirlo, ¿no? Bajar un poco algo más concreto las reflexiones que teníamos. En general, pues el mundo de la bioconstrucción pues está un poco relacionado con la arquitectura vernácula, o hasta ahora se venía relacionando con la arquitectura vernácula, con los materiales muy naturales, pero y bueno, está un poco casi relacionada con esa imagen del gnomo debajo de la seta, ¿no? Pero bueno, la realidad es que luego la mayoría de la edificación, por lo menos en el primer mundo, son construcciones bastante industrializadas, en un ámbito bastante urbano y muy relacionados o cada vez más con la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, nos hace falta aterrizar un poco todos esos datos. Pues empezamos a medir, empezamos a difundir y creamos una herramienta que fue Ecómetro ACV, que lo que hacía precisamente era hacer cálculos de huella, en principio de carbono, y luego huella de otras categorías de impacto, ¿no? A partir de ahí ya la parte de medición lo pasamos a una social, que es Ecómetro Mediciones, y hemos empezado a difundir la herramienta, a hacer consultoría y a certificar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un poco todo el parte del plantel, ¿no? Gente que, bueno, pues aquí Alonso, que quizá lo conocéis, como fundador administrador, tenemos un director, estoy yo como director técnico, gente más ligada a lo que puedan ser las certificaciones como LEED, como BREEAM, más tradicionales, gente más científica, que viene el análisis de ciclo de vida, y bueno, pues luego otra parte del plantel, ¿no? Pero bueno, ¿cómo empezamos, no? Pues empezamos sabiendo de la importancia o preocupados por la importancia que tiene
el sector de la construcción, ¿no? Y hablamos del sector de la construcción como un sector amplio que es fabricantes de materiales, construcción de infraestructuras y uso de los edificios, ¿no? Vemos que los gases de efecto invernadero tienen su máximo pico, pues coincidiendo con toda esa época desarrollista de los 2000, que cuando llega la crisis caen otra vez y que ahora estarán subiendo, ¿no? Vemos, bueno, pues que los edificios en teoría es el 8% de todos esos gases de efecto invernadero, bueno, pues de las emisiones globales, ¿no? Pero si miramos todos los sectores difusos son aquellos que no tienen hasta ahora un cálculo obligatorio de impacto ambiental en lo relativo al cambio climático, ¿no? Hemos oído todos hablar de los derechos de emisión, del mercado de derechos de emisión. Esos son, bueno, pues derechos que tienes para emitir tantas toneladas de CO2 al aire en tus procesos productivos y que hasta ahora solamente estaban relacionados con ciertos sectores que tampoco eran los que más contaminaban. Está la automoción como fabricante está las fabricantes de materiales, están fabricantes de diversos elementos industriales, pero la construcción y los transportes no estaban dentro de ese cálculo obligatorio que ha asociado una fiscalidad, que es el que te obliga de alguna forma a través del mercado a reducir impacto, ¿no? O es una de las, ¿no? Si eso lo vemos más a nivel europeo y no solamente a nivel mundial, donde hay, bueno, pues menos tasa de construcción por un lado y por otro lado, bueno, pues edificios que consumen menos energía porque el nivel de confort también es el menor. Bueno, que podemos ver que a nivel europeo el 40% de la energía más o menos está relacionada con ese gran paquete de edificios, fabricación, uso, infraestructuras, que supone el 26% de las emisiones y que entre residuos y recursos nos comemos la mitad de lo que genera en positivo y en negativo Europa, ¿no? Es algo como para tomárselo en serio, sobre todo sabiendo que falta todavía mucho por evaluar y por reducir, ¿no? Decíamos también que a partir del 2026 será necesario hacer unos cálculos, porque unos cálculos y compensar y pagar por lo que emites. Y supongo que, bueno, pues igual que los edificios han tenido unas limitaciones de consumo, ¿no? Con toda la parte del certificado energético y la mejora de las prestaciones en los diferentes códigos técnicos, o los electrodomésticos o los coches van teniendo letras, ¿no? A nivel de consumo, pues los edificios en su parte también de fabricación empezarán a tener este tipo de limitaciones, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de ciclo de vida, de análisis de ciclo de vida, lo que intentamos hacer es evaluar los impactos de un producto, en este caso un edificio, no solamente en su etapa de fabricación o en su etapa de montaje o en su etapa de uso, ¿no? Que eso lo conocéis muy bien en la parte de passive, ¿no? La energía de uso del edificio, sino que se plantea, bueno, ¿qué pasa cuando qué impactos se generan cuando se extraen los materiales y se fabrican? ¿Qué pasa cuando transportamos los materiales hasta la obra? ¿Qué pasa en la fabricación? ¿Qué pasa durante esos 50 años, por lo menos, que marca la LOE como tiempo razonable para que el edificio esté en pie, o mínimamente razonable? Que eso es mantenimiento, que es reposición de materiales, que es rehabilitación profunda, cuando llega el caso, y que sobre todo es energía de funcionamiento. Cuando acaba la vida útil del edificio, no tiene por qué acabar la vida del análisis de ciclo de vida. Hay que demoler, hay que llevar esos residuos a un vertedero o a una planta de tratamiento, hay que tratar los residuos para que sean otra vez reutilizables y en algunos casos, como el fibrocemento o el amianto, que no puedes hacer nada con ellos, hay que eliminarlos, ¿no? Y faltaría la última fase, que sería intentar coger aquellos materiales que han quedado y reintroducirlos otra vez a la rueda, de tal forma que esto sea cada vez más circular, ¿no? Tenga menos consumo de recursos externos y genere menos residuos no reutilizables. Bueno, pues para evaluar esto, que es el análisis del ciclo de vida, valoramos los impactos indirectos, que son los de fabricación de materiales, los impactos directos, que son los de uso, y luego qué tipo de uso tiene el edificio. No es lo mismo pues no sé, una central de bomberos que esté 24 horas al día funcionando o un hospital que tendrá, bueno, pues una serie de perfiles de uso, ¿no? Y de consumos en función de cómo se alinea, que una vivienda que se consume por la mañana y por la noche, no cuando se produce sol ni electricidad, que un colegio que tiene todo su uso bastante alineado con lo que es la producción de energía renovable, ¿no? Bueno, pues
con esas tres cosas analizamos un poco el análisis de ciclo de vida y lo hacemos bajo esta norma, la norma UNEN, la 15804. Tiene dos versiones, la 1 y la 2, que ahora vamos a ver, y cubre, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Todo este espectro de fases, ¿no? Fabricación, construcción, uso, fin de vida y reciclaje. La norma A1 analiza 9 categorías de impactos. Las categorías de impactos son como sacos en los que vamos metiendo la traducción de los impactos que genera la actividad humana. Las categorías de impactos son 9 o 21, luego veremos. Bueno, realmente son muchas más, pero son las que obliga la norma a calcular. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global, bueno, pues es un efecto que, derivado principalmente de la actividad humana, genera aumento de la temperatura en el clima. Eso lo puede generar, o mayormente se conoce, ¿no? El CO2 como uno de los gases, ¿no? O de los agentes que genera ese cambio, pero también lo genera el metano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para tener una contabilidad conjunta, bueno, pues se genera una equivalencia entre las diferentes agentes de ese cambio climático y se traduce a la, bueno, pues a la unidad que pueda tener más relevancia, ¿no? En este caso, el CO2. Todo se expresa en kilogramos de CO2 equivalentes, ¿vale? Porque no todo es emisión de CO2. Bueno, pues ahí tenemos calentamiento global, tenemos también depreciación, bueno, deterioro de la capa de ozono, consumo de recursos abióticos, acidificación del terreno y de los recursos hídricos, contaminación de las aguas, contaminación de la atmósfera y consumo de recursos. Y aparte, pues toda la parte de energía, tanto la renovable como la no renovable. Eso sería las categorías de impacto que hasta ahora obliga a calcular la norma, que ha tenido una ampliación, que es la A2, que llega hasta 21 impactos. Entonces, ahora mismo puedes funcionar durante 3 años más con la 1, pero vamos a pasar ya a utilizar la A2. Perdón, aquí está mal, tendría que poner A2. Ahí tenemos ya 21 categorías de impacto. Algunas, como el calentamiento global, se desgloban en diferentes análisis, ¿no? Y otras aparecen nuevas, como la toxicidad humana, la radiación o el consumo de agua, ¿no? En concreto, en calentamiento global tenemos un dato total y luego 3 parciales. Lo voy a poner aplicado a la madera. Tendríamos un calentamiento global fósil, que es el derivado del cambio, bueno, pues de lo que se consume como energía y otras acciones, lo que genera un cambio climático negativo durante la fabricación de la madera. La madera crece sola, pero luego hay que talarla, hay que transportarla, hay que mecanizarla y hay que, bueno, pues convertirla en un producto industrial, ¿no? Pues eso es el calentamiento global fósil. Habría una parte de calentamiento global biogénico, que es la capacidad que tiene de generar CO2 o absorber CO2 durante el crecimiento, durante la generación, la biogeneración de ese material. Bueno, pues el CO2 de la atmósfera se fija en la madera y si esa pieza de madera dura más de 100 años en una estructura de madera, podemos pensar que sí que puede pasar. Se considera que tiene un impacto negativo, ¿no? Tendríamos que ver si es negativo o positivo en función de cómo se haya producido, pero sería otra categoría. Y por último hay otra categoría que es la global USCUS, que se refiere al impacto que genera el cambio o los cambios a través de la explotación en el territorio. No es lo mismo cortar y transformar pino en el Báltico bajo un certificado de FSC, que bueno, va a seguir habiendo pino porque hay una tala y una reposición de la especie y el territorio, digamos, que no cambia sustancialmente, que cortar madera en el Amazonas y convertirla en una plantación de soja. Pues por una parte la soja capta mucho menos CO2 y por otra parte el cultivo en sí, ¿no? Con mucha aportación de sustratos, nitratos y demás, bueno, en su propia explotación genera más CO2, ¿no? Entonces, intenta desglosar y complejizar un poco los análisis. En general, pues bueno, pues vemos que cada tipo de material tiene diferentes niveles de impacto. Los amarillos son altos impactos, los verdes menos. La cerámica vemos que en general tiene poco impacto, salvo la generación de residuos. El aluminio tiene poca generación de residuos, pero tiene pues, un alto efecto en gases de efecto invernadero, en consumo de energía. Pero en general sí que vemos que cuanto menos transformada es la materia y más ligera es, bueno, en general, cuanto menos transformado es el material, menos impacto tiene, ¿no? Así, por ejemplo, la madera de pino, que tiene poca transformación, pues, en casi todos los impactos tiene un impacto bajo, ¿no? Que podemos ver una tonelada de madera
consume 430 kilovatios hora de energía para fabricarla, el acero ya 2.700 y el aluminio, por lo menos en las primeras fabricaciones, 17.000, ¿no? Pues eso está bastante relacionado con lo que luego vemos aquí, ¿no? Pero de todas formas no deja de ser un análisis complejo para los que no hay herramientas, ¿no? Eso es en la parte de fabricación de materiales y en la parte de uso, ¿no? Dentro de esa integración en el análisis de ciclo de vida, y esto lo sabe perfectamente la gente del PASIF, bueno, pues teníamos construcción vernácula más o menos eficiente, pero en general poco eficiente, con poco confort y poco consumo de energía. Llegamos al siglo XX con el paradigma de la industrialización, casas poco aisladas, pero muy mecanizadas, con mucho consumo de energía fósil barata y disponible. Y ya estamos en el siglo XXI, orientamos bien las viviendas, aislamos bien, se reduce mucho la demanda, se reducen los mecanismos y se reduce la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues la construcción convencional, como está poco aislada, digamos que genera impactos directos altos. Los edificios de energía cero no generan especialmente o prácticamente no generan más consumo de recursos en la fase de fabricación de materiales, pero bueno, como eliminan ese consumo de energía prácticamente a cero, pues digamos que el impacto se reduce a cero, ¿no? Pues, edificios de bajo consumo, o sea, hacia los impactos indirectos que son los de energía. Si lo vemos aquí, pues vemos que los impactos de fabricación de materiales se van reduciendo, pero son en general similares, ¿no? O la evolución es pues, menos acusada, y sin embargo en la energía es donde ha habido mucha reducción y todavía nos queda un buen trecho por poder reducir, tanto a nivel de esfuerzo como de oportunidades, ¿no? Hay que verlo también como una oportunidad. Y bueno, pues visto un poco lo que es el análisis de ciclo de vida, viendo pues, lo complejo que puede ser, vamos a analizar también en qué contexto, bueno, pues industrial de recursos disponibles y luego a qué nos han llevado a nivel legislativo para entender por qué es necesario, ¿no? Ya en el año 2, bueno, estos son como a nivel así global, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que hay 4 de ellos, que es el tema del cambio, la acción por el clima, la producción y consumo responsables, el cambio climático y el consumo de agua, y la parte de ciudades y construcciones eficientes. Bueno, pues y luego los marcos levels, eso sería a nivel mundial. A nivel europeo tendremos los marcos levels y a nivel europeo de Estado español pues tenemos la 17 del cambio climático, de la transición energética, que ya está aprobada, una hoja de ruta para la descarbonización de los edificios, que es un tema más europeo, la revisión del CTE, que llegará en breve, y lo que hemos hablado, ¿no? de que los edificios salen de la parte de no cálculo de sectores difusos, ¿no? De no cálculo de la huella de carbono y entran en cálculo. Pues ya para el año 2021 tenemos que los materiales de construcción se empieza a decir, ¿no? Con la ley de cambio climático, que deben tener la menor huella de carbono posible. En el año 22 ya tenemos la hoja de ruta de descarbonización, que habla que para el año 2030 los edificios de nueva construcción deben tener un ciclo de vida neutro y que la rehabilitación de antiguos edificios debería generar un 50% de la reducción de carbono en su ciclo de vida. Tendremos en el 2023 una revisión del CTE que parece que puede obligar a hacer un análisis de la huella de carbono obligatorio con la filosofía o con el método ACV, igual que, bueno, anteriormente fue la gestión de residuos o el certificado energético, pues ahora ya llegamos a la huella de carbono. Y para el año 2025-2030, los edificios en su consumo de energía no solamente se van a ver grabados en el consumo de kilovatios de por sí, lo que pagues de impuestos por el kilovatio o por el litro de gasoil, sino que en función de la eficiencia de tu edificio vas a pagar más o menos. Bueno, es verdad que ya pagas anteriormente impuestos, pero esto es un refuerzo de la fiscalidad más progresivo que intenta que no se desarrolle, o sea, que no se derroche energía en aquellos edificios que no tienen un buen sistema de aislamiento ni de instalación, ¿no? Entonces, aquí voy a ir bastante rápido, ¿no? Pero más normativa, que ya va aterrizando un poco lo que son los objetivos de la ONU y el marco levels europeo. Pues hay un plan Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ya habla de economía resiliente al clima. Hay un plan de recuperación y transformación y resiliencia, que habla de eficiencia en el gasto público y compra verde. Hay una agenda urbana de
desarrollo que habla de economía circular y ciclabilidad de los materiales, economía circular, lo volvemos a hablar. La política de economía circular, la española de 2030, vuelve a hablar de materiales dentro de la cadena de producción a largo plazo. La I7 en 2021 de cambio climático, que habla otra vez de contratación pública sostenible y responsable, y de publicación voluntaria de la huella de carbono y su compensación. Esto dejará de ser voluntario y empezará a ser obligatorio, como en todos los sectores que ya están en el comercio de emisiones. Y bueno, pues habla también de calidad en la arquitectura, de contratación pública, ¿no? La ley de arquitectura de calidad del entorno, y de dar respuesta a esos grandes retos que puede ser el cambio climático, ¿no? Y luego ya volvemos a hablar también de economía circular cuando hablamos de ley de residuos y suelos contaminados. Bueno, parece que ya empezará a ser serio el tema de reciclar, separar en obra, en condiciones, ¿no? Y bueno, luego a largo plazo está la estrategia de descarbonización para el año 2050, que cuenta un poco todas estas cosas, pues ya con un par de décadas vistas, ¿no? Y después tenemos el Marco Levels, eso era a nivel español. A nivel Marco Levels tenemos 6 objetivos que se han borrado, no sé por qué se han tapado 3, pero bueno. Emisión de gases de efecto invernadero, reducirla, materiales circulares, espacios saludables y confortables, adaptación de residencia al cambio climático, ¿no? Y habla también de diseño conceptual como primer nivel, un diseño detallado y una forma de construir, ¿no? No es solamente que pensemos cómo hacer las cosas, sino que hay que desarrollarlas para que luego se puedan reutilizar. Y, bueno, y trabajar también sobre lo construido y lo que está en uso, ¿no? El ACV, si lo llevamos al mundo de la construcción y un poco con lo que hemos visto, bueno, pues genera una serie de preguntas, ¿no? Aquí me planteo sobre esta unidad, que en principio es una estructura de una cubierta o unos aislamientos con una estructura de madera, aislamientos de cubierta en una estructura de madera. Tenemos 3 casos, ¿no? Viendo un poco diferentes sistemas. Tendríamos un panel sándwich de poliestireno, un corcho natural que tendría que estar encima de esta capa y un aislante de fibra de baja densidad de fibra de madera. Bueno, pues aquí tenemos un material muy transformado, pero de muy poco peso. Poliestireno puede tener 10-15 kilos. Aquí tenemos un material muy natural, como es el corcho, que crece poco a poco, pero que pesa mucho, como unos 140 kilos por metro cúbico. Y aquí tenemos también un material de origen natural, mucho más ligero. Podemos estar hablando de 60 kilos metro cúbico, nada más de un bien que es más renovable, porque estos son residuos de otros procesos de la madera, de otros procesos industriales de la madera o de maderas de poca calidad, pero que tiene tan poca resistencia que necesita una segunda capa de madera por encima para poder funcionar, ¿no? Para ser funcional. Bueno, pues ¿qué es más ecológico de esto, no? Porque esto se puede reutilizar, esto necesita más ayudas pero pesa poco, esto pesa poco pero está más transformado, ¿no? Pues para eso nace el análisis de ciclo de vida, ¿no? En general, el impacto de fabricación de un material siempre responde a esta ecuación, ¿no? El impacto es igual a la masa. Cuanto más pesa, cuanto más denso, más impacto, y al nivel de transformación. Cuanto más industrializado esté el material, más impacto va a tener. Bueno, pues eso nos resolvería la parte de producción, la parte de transporte a obra y generación de residuos. Nos va a resolver también la parte de rehabilitación y sustitución de piezas durante el uso. No nos va a resolver la parte de energía y nos va a resolver también gran parte todo lo que es el fin de vida, ¿no? El desmontaje, demolición y luego la reutilización. Bueno, pues nosotros pensamos cómo se podía adaptar esto al sector de la construcción para que fuese fácil, no fuese una sobrecarga para el técnico, ¿no? Y dijimos, a ver, ¿qué documentos, a partir de qué documentos podemos construir esa desmaterialización del proyecto de arquitectura y tener claro qué hay contenido en cada uno de los edificios para poderle asignar, bueno, pues un tipo de material, una masa y de ahí unos impactos, ¿no? Pues dijimos, por una parte el presupuesto, en este caso un formato digital en formato BC3, que es digamos, el DXF, ¿no? O el formato universal de intercambio de presupuestos a nivel Estado español para los presupuestos. O sea, que puedes hacerlo con Presto, puedes hacerlo con Memphis, puedes hacerlo
con CITE, pero siempre lo puedes exportar a BC3 y meterlo en la calculadora de ecómetro, el estudio de gestión de residuos, que es otro documento obligatorio, y el certificado energético del edificio. Este sería en la fase de proyecto y en la fase de obra, porque siempre hay dos evaluaciones, como en todo, ¿no? Hay presupuesto y liquidación de obra, hay estudio de seguridad, hay plan de seguridad, hay estudio de gestión de residuos y hay plan de gestión de residuos. Bueno, tendríamos también una comprobación en obra de qué ha cambiado o qué ha podido cambiar. Ahí tendríamos para la fase de energía, pues unas facturas de consumo de obra, de agua, de electricidad, de gasoil para las máquinas, un certificado de gestión de residuos, de realmente cuánto ha salido de la obra, y unos albaranes para poder repasar la materialidad de lo construido, ¿no? Ahí, bueno, pues habría que trabajar sobre aquellos materiales que pesan más, el hormigón, el acero, los ladrillos, el movimiento de tierras, para ver un poco qué es lo que ha llegado a la obra, ¿no? Y aterrizar el presupuesto, luego ya en una medición concreta para poder emitir un certificado. Bueno, os comentaba, ¿no?, que hay una evaluación en fase de proyecto a través del presupuesto de ejecución y hay una certificación tras la fase de obra a través de la liquidación y ya documentos un poco pues más específicos para contrastar que lo que se dice en la liquidación presupuesto coincide con lo que se ha metido en obra. Ver las pérdidas, lo que ha habido que rehacer. Y bueno, pues si esa documentación que nos aportaba el proyecto de ejecución, luego nosotros nos apoyamos, ¿no?, para desarrollar ese presupuesto en la base de precios de Guadalajara, que bueno, estamos ahora trabajando en generar compatibilidad con otras bases de datos, pero es verdad que es, bueno, como de las más importantes, ¿no?, de las que tienen más difusión, si no es la que tiene más difusión. Bueno, pues de aquí sacamos los materiales industriales, ¿no? Hay ladrillos, hay baldosas catalanas, hay bovedillas, pero todo ello no deja de ser cerámica cocida, ¿no? Pues de ahí sacamos materiales industriales y les asignamos un tipo de material y una masa. Y luego tenemos la parte científica, que es la base OpenDAT, que es una base de impactos por tipos de material, pues cuántos kilos de CO2 emite cada kilo de acero corrugado o cada kilo de cerámica cocida o cada kilo de gres, ¿no? Pues hemos colaborado con Precio Centro y con la base OpenDAT para poner al día esa correlación entre ambas bases, ¿no?, y poder mezclarlas con nuestros documentos. De ahí tenemos más de 11.000 precios simples con una masa y un tipo de material de los que están registrados en Precio Centro. Bueno, pues eso también será compatible en el futuro con otra base de precios y podemos también adaptarlo a clientes concretos como grandes empresas que tengan su propia base de precios, ¿no? Y luego los valores de impacto de los materiales los trabajamos a través de la DAP, que es la Declaración Ambiental de Producto específica para un material de una fábrica. Es un estudio concreto de cuánto impacta la fabricación de los materiales de ese fabricante y cuando no existen, porque en la construcción todavía no hay tantas declaraciones ambientales de producto, pues ahí están los valores genéricos, los valores estimados de referencia, que son genéricos. Tenemos unos 250 tipos de materiales que hemos desarrollado junto con el Torroja, con el CSIC, para hacer una media, ¿no?, digamos, a nivel estatal de emisiones de la industria por cada tipo de material. Bueno, pues con ese respaldo, aterrizando ya, pues por ejemplo, en productos de madera tenemos 28 tipos de materiales, ¿no?, pues diferentes tipos de tableros, diferentes tipos de paneles, de madera serrada, de madera laminada, secada al horno o secada al aire, y eso luego se traduce en más de 300 materiales industriales de estos que decíamos que vienen de la base de Guadalajara, ¿no? Usando esos códigos es de donde sacamos un poco los datos, ¿no? Aterrizando ya, tenemos la fase 1, que es la de fabricación, que mide la extracción de materiales, el transporte a fábrica y la transformación industrial de las materias primas. Tenemos datos en general para analizar muy bien todos estos capítulos, que son los que más aportan y también los que están más relacionados con la obra, ¿no? Faltaría poder evaluar la materialidad de las instalaciones, pero ahí, por un lado, se utilizan otras bases de datos, muchas veces vienen de los ingenieros. Por otra parte, está poco estudiado cuál es el impacto, no hay muchas declaraciones ambientales de la maquinaria, que además tiene mucho más que ver a nivel de impacto con su proceso de fabricación que con las composiciones exactas de su material, que además es bastante diversa, ¿no? No es hormigón, que es como bastante claro, ¿no? Por más que tenga diferentes dosificaciones, que una máquina de clima o una bomba de calor puede tener muchísimos materiales, y bueno, con unas implicaciones bastante más complicadas, ¿no?
Y por otro lado, bueno, pues todas las instalaciones ya las medimos después en la fase de uso porque consumen energía. Entonces, la medición va más, en esos capítulos va más enfocada a la fase de uso. Bueno, pues medimos esta parte de fabricación de materiales, medimos el transporte a obra, valorando pues, el lugar de fabricación, el tipo de transporte, la distancia al distribuidor. Tenemos la distancia de fabricación y la distancia de distribución. Tenemos también la fase de obra en la que tenemos valorada el transporte de movimiento el transporte del movimiento de tierras a través de las mediciones, el transporte y tratamiento de los residuos de obra a través del estudio de gestión de residuos y los consumos. En fase de proyecto lo hacemos con unas tablas que os facilitamos en función del tamaño y la duración de la obra estimada y luego ya en fase de obra a través de las facturas, ¿no? de la propia constructora. Y luego tendríamos una parte de sustitución de unidades de obra que a las que damos unos ciclos de reposición, ¿no? Durante 50, 60 o los años que corresponda, le damos una reposición y se vuelve a calcular el valor de fabricación de esos materiales, de esas unidades, ¿no? No contemplamos la sustitución ni de cimentación ni de estructuras, porque no es posible que hagamos una rehabilitación de gran escala, de gran profundidad, que en principio no contemplamos en el cálculo, ¿no? Y luego habría una parte de uso operacional de la energía, donde valoramos energía, calefacción, la ACS, los domésticos, iluminación y otro tipo de equipos como puede ser ascensores o similares. Los separamos, lo valoramos a través del certificado energético, que es otro documento obligatorio, y luego le damos esas entradas, ¿no? ¿Qué tipo de energía hemos utilizado? Gas, gasóleo biomasa, electricidad del mix estatal, del mix nacional, y electricidad de origen 100% renovable. Y por último, ya muy automatizadas, porque todavía no está muy desarrollado el sector industrial y no hay tantas variables, ¿no? Bueno, pues tenemos la parte de demolición, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, el tratamiento de reutilización y la eliminación de los inservibles, esos fibrocemientos de los que hablábamos. Y luego en positivo, pues también, aunque no esté en el valor numérico, pero sí pensar qué impacto podían aliviar esos materiales si los reutilizásemos posteriormente. Con todo ello tenemos, bueno, pues un certificado, tanto por metros cuadrados, o sea, por impacto total como por metros cuadrados, de cada una de las fases y las categorías de impacto. Luego en el certificado completo vemos que todo eso se va detallando. Por un lado, las entradas que hemos metido de materiales a través del presupuesto, por otro lado, la salida de impactos por cada una de las fases detallada por capítulos o por unidades de obra, de tal forma que el análisis sea bastante profundo, ¿no? Y nos permita ir hacia adelante, ¿no? Y bueno, ahora voy a hacer una demostración en directo de cómo se utiliza la herramienta. Imaginaos que bajar toda esa materialidad, o sea, descomponer en materiales un edificio podría ser muy complicado y hasta ahora prácticamente no hay herramientas que te lo hagan de forma automática y mucho menos que estén adaptados a dos cosas, al mundo de la construcción como industria y a la realidad española, que decir, simplemente a nivel de consumo de energía, no es lo mismo fabricar o utilizar un edificio con energía eléctrica en España, que tiene pues, un porcentaje alto de gas, de gasóleo y otra parte importante de renovables, que hacerlo en Francia, donde un 75% de la electricidad es de origen nuclear, ¿no? Bueno, pues hay una serie de variables que te hacen pensar que no es el mismo impacto en una zona geográfica que en otras. Entonces, bueno, pues vamos a... Cuando entramos en Ecómetro con un usuario, nada, vamos a... Bueno, tenemos un tipo de licencia, podemos cambiar las formas de pago y demás, pero bueno, en general tenemos proyecto, que es cada uno de los edificios o casos, bueno, cada uno de los edificios, ¿no? Como grandes proyectos que evaluamos y las evaluaciones que son cada una de las versiones de ese edificio, ¿no? Vamos a proyecto y, bueno, pues creamos un proyecto. Vamos a darle aquí. Prueba, ¿no? Le podríamos añadir una imagen si quisiésemos, una breve descripción y ahora tenemos que elegir si es un uso vivienda o oficina. Aquí vamos a pensar en vivienda y luego una norma bajo la que analizamos, ¿no? Hablábamos que puede ser la 1 o la 2. Voy a poner la A1 porque es más fácil de visualizar y yo creo que en la conversación tiene más sentido. Y ahora meteremos el número de habitantes
la vida estimada del edificio. En principio, para un edificio contamos con 50, pero hay certificaciones que te piden un rango diferente. O también hay que saber evaluar. Si estamos evaluando una sucursal bancaria que a cada 5, 10, 15 años o bien va a cambiar de operador o va a cambiar de diseño, pues lo suyo es que le planteemos una vida estimada acorde a su vida real. O un chiringuito de playa también va a tener una vida corta, una presa o un castillo, pues bueno, pues deberían ser 100 o 200 años, ¿no? Entonces hay que verlo y hay libertad para verlo, ¿no? También luego una serie de datos como la superficie de la parcela, la superficie ocupada por el edificio, la edificada, y esta pues, corresponde con la superficie construida, ¿vale? Una superficie de cubierta, esos son más datos para recopilar y ir estudiando, y una superficie habitable que sí que debe coincidir con la que tenemos en el certificado energético, con unas correspondencias que luego hay de metros cuadrados, ¿no? En este caso, nos vamos a los cuadros del certificado energético. Estamos teniendo problemas para acceder a ellos. Bien, aquí está. Vale. Bueno, aquí vemos en el anexo 1 del certificado energético marca una superficie, pues esta es la superficie habitable, que es la que tenemos que meter para que luego pueda hacer el cálculo de la fase de uso. Uno, decíamos, una superficie iluminada. En el caso de las oficinas y otro tipo de certificados energéticos, sí que hay un cálculo específico con unos metros cuadrados concretos. En el caso de que sean edificios, la parte de consumo de iluminación no es obligatoria, con lo cual no tendremos metros. Bueno, hay que contemplar los garajes, los sótanos, los soportales, las circulaciones, los locales y las viviendas, ¿no? En este caso eran como 2.100 metros, me parece. Y luego un volumen edificado estimado. Bueno, con eso creamos un proyecto. Y hay que generar una evaluación. La evaluación la generamos a partir del archivo BC3, que es el archivo del presupuesto de ejecución. Y sí que es verdad que tiene que estar desglosado, quiere decir, tiene que tener precios descompuestos, su medición completa y los materiales básicos por detrás. Viene a ser un poco el tipo de presupuesto que se hace para una obra pública en la que luego hay que rellenar los datos de material, ¿no? O sea, de materiales para los cuadros de materiales, de precios de materiales. Cuando no es obra pública exige un poco más de trabajo, pero es verdad que con un poco de... Bueno, o sea, por una parte te interesa porque te permite hacer un análisis bastante rápido. Es en esta parte de codificación se lleva más tiempo, pero bueno, también luego todos tendemos a repetir un poco unidades de construcción, unidades de obra y podemos ir tirando un poco de archivo, ¿no? Pero bueno, se carga el archivo BC3 y vamos a ver ahora, bueno, que ya nos empiezan a salir unos datos, ¿no? En verde de lo que ya tenemos datos, en rojo de lo que no. Entonces ahora vamos a ir trabajando uno a uno las fases. Si nos vamos a la fase de materiales, bueno, pues nos vamos a encontrar unos impactos totales que podemos medir o por valor total, por valor por persona, por metro cuadrado, por porcentajes de cada una de las categorías de impacto y si desplegamos también por capítulos, ¿vale? Estos en kilos de CO2 expresados en formatos científico. Tenemos unos gráficos asociados también, tanto circulares como barras, en las que podemos, bueno, pues en este caso, ver la que corresponde a cada uno, ¿no? Y luego tenemos unas tablas de filtrado de los materiales, esto es de cada uno de los capítulos, qué materiales se ha ido reconociendo del presupuesto. Lo que está en verde se lo ha leído, lo que está en gris no. Entonces ahí nos toca ver si ese material es significativo para el impacto del proyecto. Bueno, pues en este caso una tapa circular de hormigón armado son 5 en un proyecto de 3.000 y pico metros, no parece que tenga mucho interés. Podríamos o dejarlo pasar o buscar algo parecido, ¿no? Lo mismo pasa con los pates de acero. Bueno, pues no tiene datos, no son 19 pates de acero, tampoco tiene mucha importancia, pero vamos a ver si podemos conseguirlo, ¿no? Pues pate de acero, si nos vamos aquí a la consulta de materiales, buscamos pates. Bueno, pues en nuestra base de datos no hay nada, ¿no? Sin embargo, sabemos que es de acero galvanizado. Bueno, pues en acero galvanizado vamos a jugar por acero, a ver qué encontramos por acero.
Bueno, pues tenemos bastantes unidades de acero corrugado a acero liso, que si nosotros conseguimos saber cuánto pesa cada pate, vamos a pensar que cada pate de nuestro pesa 2 kilos. Bueno, pues copiando ese código podríamos irnos a nuestro presupuesto de ejecución, a la red de saneamiento, la cometida, donde está el pozo, pate a acero. Bueno, pues veis, aquí ya lo hemos hecho, ¿no? Son 6 pates, cada pate pesaba, esto no estaba antes, en otra presentación, cada pate pesaba, hemos dicho, 2 kilos, plantamos ese código, será acero, 6 por 2, 12. Tanto precio. Así vamos haciendo con todas y cuando se haya terminado, volvemos a exportar el BC3 y lo volvemos a subir. Seguramente ya este código que teníamos aquí, este código tendrá su lado 1, que sí que es legible y con el cual ya habremos bueno, pues reflejado ese impacto en esa materialidad y ese impacto. Lámina drenante, ¿no? Pues mira, por ejemplo, esta, ¿no? Lámina drenante. Vamos a buscar a ver si encontramos algo parecido. Lámina drenante HA25 Plus, pues tenemos todas estas, ¿no? Pues este código, por ejemplo, si podríamos cogerlo y sustituirlo directamente en nuestra unidad de lámina drenante. Está el saneamiento. Lámina drenante. Sí, lo plantamos aquí. Bueno, pues esto lo exportamos a BC3 y ya este código que aparece aquí como no leído, aparecería. También podemos decir que algunos materiales son reciclados. En este caso, vamos a pensar que la grava que teníamos en la parcela, que aparece aquí una grava de morro que utilizamos para mejorar el firme, pues estaba en la parcela, no ha habido que hacerle nada, bueno, pues puede considerar un material reciclado, ¿no? Vamos a editar y decimos, dame todas las gravas. La grava de morro la vamos a marcar como material reciclado. Evaluamos otra vez y ya nos aparece como material reciclado. Seguramente el impacto sea algo menor en el total y en el impacto de ese cambio. Bueno, pues ahí iríamos le daríamos ya por bueno, ¿no? Cuando hubiésemos hecho todo ese paseo por cada una de las páginas y al final hubiésemos exportado el BC3 y hubiésemos vuelto a subir. Y ahora ya hacemos la parte de transporte. Bueno, en la parte de transporte hemos elegido los 20 tipos de materiales más pesados, porque fuera de ese top 20 ya el impacto que tiene, hemos ido comprobando que es residual, en torno al 2-3% del impacto de transporte. Entonces, por no sobrecargar de trabajo al técnico, hemos seleccionado solamente el top 20, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a qué capítulo pertenecen, todos los hormigones HA25 del capítulo de 04, que son cimentaciones, que suman pues la friolera de 1 millón y pico de kilos. Tiene origen en España, tenemos aquí un desplegable de diferentes zonas, ¿no? Producción de fabricación. ¿Cómo ha llegado a obra? Pues una hormigonera de 24 toneladas. ¿Y a qué distancia estaba mi fábrica no de cemento, sino de hormigón? Pues a 15 kilogramos. A 15 kilos. Eso lo hacemos con todo. Por ejemplo, aquí la madera, que venía de Rumanía, pues era de Europa, venía en un tráiler directamente, sin kilómetros al distribuidor. Eso lo hacemos con todos, son solamente 20, además podemos marcar todos del tirón y quitar aquellos que sean especiales. Vamos a pensar que el acero también viene un poquito más lejos. Y con eso evaluamos la etapa, ¿no? Tendríamos otra vez resultados desglosados, también gráficos, y unos resultados de qué datos se encontraron, ¿no? Aquí habría que echar un poquito más de tiempo, pero no más de 15 minutos. En la parte de construcción tenemos una parte de movimiento de tierras. Bueno, pues en este caso, ¿qué aportamos? O sea, ¿qué nos llevamos a vertedero, no? Si vamos a las mediciones, tenemos el acondicionamiento, tenemos una excavación de 1.100 metros, una excavación de vaciado y otra de bataches de 400, ya son 1.520, más 3 de zanjas, 1.523. Eso todo lo llevamos a vertedero.
a Valdemín Gómez, que está a 15 kilómetros, una cantidad de gestión de residuos de construcción, que se lo sacamos del estudio de gestión. Esto es de otro proyecto. Bueno, en este caso tendríamos 21.000 metros cúbicos. También lo llevamos a Valdemín Gómez a 15 kilómetros y un consumo de recursos. Pues 500 litros de agua, 780 de diésel y 7.800 kilovatios de electricidad. Esto con las tablas es fácil hacerlo en fase de proyecto y luego con las facturas es fácil hacerlo en fase de obra. Tendríamos otra vez datos detallados y vamos a la parte de sustitución. Aquí, un poco también por facilitar, tenemos un poco lo mismo. De cada capítulo, susceptible de tener mantenimiento, o sea, quitando eso de estructura de cimentación, tenemos los 4, aquí vemos el código, tenemos las 4 unidades de obra con más peso, ¿no? Bueno, pues por defecto él nos va a calcular que cada unidad de obra se tiene que reponer cada ciclo partido de 2, ¿no? Cada mitad de la vida útil del edificio. Pero ahora nos toca a nosotros pensar, ¿no? Pues el hormigón pulido de los sótanos, pues seguramente sí dure 50 años. Este que debe estar en las viviendas, bueno, pues también a lo mejor puede durar 50 años, porque luego a lo mejor la pondremos arriba, ¿no? Sin embargo, las fábricas de hormigón liso, que son estructurales, aunque parezcan en la albañilería, pues también tienen que ser 50 años. Sin embargo, el pavimento desactivado que cubre todos los patios, ahí, como habrá una impermeabilización por debajo que sí que empiece a fallar, aunque ella pueda aguantar, pues vamos a pensar que cada 20 años hay que cambiar, ¿no? Los vidrios no, nos aguantarán 50 años. Con los alicatados nos va a pasar un poco lo mismo que con el solado, ¿no? Que como se estropea la fontanería cada 20 pocos años, pues hay que cambiarlos. Y bueno, pues rellenando esto, que si hay un plan de mantenimiento, podemos tirar de él y si no tendremos que tirar de nuestra, bueno, pues de nuestra opinión como técnicos y nuestra experiencia, pues ya podemos evaluar la etapa. Tendremos también unos datos por cada una de las partidas. Por ejemplo, aquí el pavimento hormigón pulido o las fábricas no tienen impacto de reposición, pero otras cosas como el pavimento desactivado o el de las viviendas sí que, o los tratosados que habría que cambiar, pues sí que tendrán ese impacto, ¿no? Tenemos también aquí las entradas, que ya realizaremos detalladamente cuando lo hagamos en serio. Y por último vamos a la fase de energía, ¿no? En la fase de energía tenemos que tirar del certificado energético o de un PHPP, si lo tenemos, ¿no? Si es mucho más detallado, pues estaría bien poder tirar de él. En este caso vamos a tirar del certificado energético. Bueno, pues ¿qué tenemos? Coste o consumo de refrigeración. Por consumo de refrigeración, 7,55. De calefacción me parece que eran 5, de ACS 17. Y luego aquí tenemos como unas duplas entre electrodomésticos convencionales y AAA, iluminación convencional y LED. Pues electrodoméstico vamos a cambiarlo ahora a nueva denominación. Pero bueno, serían electrodomésticos AAA, iluminación LED y luego una fuente de energía que tendríamos que ir eligiendo para cada una de ellas, ¿no? La calefacción vamos a hacerla con biomasa, ACS con electricidad y la iluminación con, bueno, el ACS con mix renovable y el otro con mix normal, ¿no? Porque esto lo tiramos en unas placas fotovoltaicas y una comercializadora que nos ofrece una tarifa muy barata durante el día. Bueno, pues con eso evaluamos y empezamos a tener resultados. Bueno, pues tanto en gráficas como en datos, ¿no? Y nada, ya llegamos a toda esta fase de demolición, transporte, tratamiento, eliminación y reciclaje, que se hace de una forma totalmente automática por dos razones. Primero, porque es una fase futura en la que nosotros como técnicos no podemos decir qué va a pasar después. Y por otra parte, porque no hay muchos datos todavía a nivel científico, a nivel estatal, ¿no? Como asentados aquí de cómo funciona la industria, porque no hay mucha industria desarrollada, ¿no? Yo creo que ahora con toda la escasez de materiales y las estrategias de circularidad,
bueno, pues empezar a desarrollarse industria y empezar a ver mucho más datos de cómo funciona esto exactamente, ¿no? De momento lo que hemos hecho es cada uno de esos tipos de materiales, ¿no? Pues decíamos que la cerámica, o sea, pues todo lo que era cerámico, ¿no? Ladrillos, bovedillas, baldos en catalán, era cerámica cocida, y bueno, pues todo eso serán minerales de un tipo, ¿no? Aquí a cada uno de los tipos de categorías EOL, ¿no? Que son minerales, metales, plásticos, biogénicos, no sé si queda otra más, le hemos asignado un índice de circularidad en función de la capacidad o los consumos que tienen, o los impactos que tienen en la fase de eliminación, de fin de vida, al fin y al cabo, y de reciclaje, ¿no? Cuanto más se puede reciclar, cuanto menos impacto es el 1, cuanto peor sería el 5, ¿no? Aquí vemos que el polipropileno tiene menos impacto seguramente que el PVC, que será un 5, ¿no? El polipropileno sí se puede reciclar, el PVC malamente. O los morteros, ¿no? Los morteros aquí tienen minerales 5, que es la peor de las situaciones, sin embargo, bueno, pues otros tendrán una reutilización más fácil, ¿no? Bueno, pues con eso se va haciendo la demolición, transporte, tratamiento, eliminación y reciclaje y llegamos a un resultado total. Y en lo que tendremos unos datos y unas gráficas, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues los materiales en este caso ha sido un 33%, esto es un mix también de diferentes edificios y que la fase de energía es un 31%, ¿no? Y aquí estamos desarrollando, junto con una empresa que sí que está especializada en desarrollar edificios, que es Construcia, edificios con materiales reciclados, pues un índice de recircularidad para cada uno de los capítulos. Bueno, estos datos los podemos ver en valor absoluto, en metros cuadrados, en valor por persona, y aparte de exportarlos a ese informe que hemos comentado, ¿no? Como ya más serio, en el que vienen los datos por cada uno de los capítulos, por cada una de las fases, con una explicación de cuáles han sido las entradas y las salidas y una explicación también de qué normativa se ha utilizado. Bueno, pues también lo podemos exportar a Excel para poder ir trabajando con él. De momento te da los valores por capítulo, pero en breve, esperamos que en cosa de un mes, pues nos va a poder dar los valores por cada una de las unidades de obra para poder ir al foco, ¿no? La idea es que después de tener los resultados totales, te vayas a cada uno de los capítulos y puedas ver dónde hay más incidencia de impacto. Bueno, pues aquí, si tuviese que trabajar yo sobre el tema, intentar reducir, pues vería que la mayoría del impacto está en las cimentaciones, en la estructura de madera laminada y en la bañería. Pues ahí sería donde yo incidiría, ¿no? También los pavimentos. Un poco el trabajo siempre hay que enfocarlo a las unidades que generan más impacto, que son cimentación, estructuras y cerramientos, ¿no? Y bueno, ya volviendo un poco a la presentación y de forma rápida, hemos saltado una gran parte de la presentación, ¿no? Pero sí comentar que un poco en el ACV hasta ahora, o lo que se venía hablando eran de las 3 R, ¿no? Que era un tema más moral, ¿no? De recicla, reduce, reutiliza, sé bueno. Pero, bueno, pues debido al deterioro ambiental, al cambio climático, al agotamiento de recursos, los chinos ya están comprando barcos enteros de arena, pues hay que pensar el producto como un producto que se pueda fabricar a partir de las materias que tenemos ya transformadas, ¿no? Como desechos de otros productos. Hay que pensar diseñando para que se pueda reutilizar después y hay que intentar, bueno, pues cerrar el ciclo, ¿no? Hablamos de las 7 Rs, ya es un poco más complejo y que pasamos de un punto moral, digamos, o ético, a ya un pragmatismo en toda la cadena industrial por obligación. Y, bueno, tenemos informes tipos, informes específicos para BRIM, para Verde o para LEED, donde estamos ya acreditados como herramienta válida para hacer esos cálculos de ACV que dan unos puntos concretos, ¿no? Y bueno, luego también podemos hacer comparativas entre diferentes sistemas o entre diferentes versiones del edificio para ir tomando decisiones. Acompañado, además, no solamente, bueno, lo bueno que tenemos es que no solamente hacemos una evaluación ambiental, sino que también, como trabajamos a través del presupuesto, podemos decir, bueno, esta mejora
con estas modificaciones en los sistemas y en el presupuesto genera tanta mejora ambiental, pero no nos ha costado tanto dinero, de tal forma que podamos intentar ser eficientes en las medidas que tomamos. Se puede hacer también comparativas a través de meter diferentes elementos en diferentes capítulos del proyecto, ¿no? Pues en este caso el CLT o la estructura de madera no es solamente CLT, también es tornillería y placas y madera maciza para los refuerzos, ¿no? En este caso, pues la tornillería en ese edificio era el 1% en peso, pero el impacto, como es un material mucho más transformado, es prácticamente el 9%, ¿no? Pues eso hay que saber verlo para completar hasta el detalle, como en un presupuesto. Al fin y al cabo es pues, mucho trabajo de medir, en vez de dineros, medir impactos, ¿no? Y perdonad. Vale, bueno, pues recordar que todo sistema, todo material tiene su impacto asociado y, bueno, pues hablamos también de eso de valorar en coste y en eficiencia las medidas que tomemos, ¿no? Bueno, y luego saber trasladar, ¿no? Hay impactos que se tienen, impactos globales, ¿no? Pues aquí estamos midiendo los impactos de CO2 en vuelta de utilitario al mundo, ¿no? Pues hay medidas como una estructura importante de madera laminada que son 28 vueltas al mundo, ¿no? O utilizar hormigones de bajo carbono embebido son 130. Y nada, pues recordar eso, que el impacto es masa por nivel de transformación y que si no está medido, si no está dentro del presupuesto en su desglose profundo, el impacto no está valorado, ¿no? Aquí vamos a ver luego ya cómo se miden los capítulos, en general, o sea, cómo se codifican los capítulos. En general hay que mantener la codificación de precio centro, no en su letra concreta, pero sí en su espíritu de dos letras para los capítulos, dos letras y alguna letra más para los capítulos, y dos números, tres letras y tres números para las unidades de obra. Y con lo que sí tenemos que ser bueno, pues muy fieles es con la codificación de los materiales básicos, porque sí que tienen que ser los originales de precio centro. Luego podemos modificar, como hemos visto antes, pues tanto los códigos como las cuantías, ¿no? Si vamos a trabajar con placas de corcho de 100 milímetros y solo de 50, pues modificamos el descompuesto para poner el doble de, aquí tendrían que ser 2,10, ¿no? Si nuestra placa es de 50, la que tenemos en la base centro, pero queremos medir una placa de corcho de 100 milímetros, pues habrá que meter esa de 50 y modificar la cuantía. Y ahora lo dejo con Fernando, que es parte del equipo de diseño y de seguimiento de obra, para explicar cómo se aplicó esto al edificio Entre Patio y las Carolinas, que conocéis un poco de otras conferencias, y que os explico un poco cómo lo abordamos. Bueno, gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Como dice Pablo, nada, ahora os continúo la aplicación práctica en el edificio Entre Patios Las Carolinas, ¿vale? Entonces, bueno, para el que no lo sepa, presento el edificio brevemente, así muy rápido también. Es el primer cohousing ecológico en Madrid en derecho de uso. Es un edificio que ha tenido varios premios, tanto por premios europeos por vivienda colaborativa o también premios y menciones por categorías relacionadas con sus bajas emisiones en carbono, ¿no? O descarbonización. Los agentes en el edificio son, por un lado, la propia cooperativa Entre Patios, que es un grupo de personas que en este caso se constituyen como Entre Patios Las Carolinas, la cooperativa, que es la propietaria derecho de uso de todo el edificio. Y luego, dentro de los técnicos, hay tres agentes: Ecómetro, como consultora en descarbonización de la edificación; SAT, que es la oficina de arquitectura, experiencia de 20 años en sostenibilidad y ecología; y luego Técnica Eco, como consultores y arquitectos en la dirección de ejecución y en bioconstrucción. A partir de este primer edificio de Entre Patios Las Carolinas, que no deja de ser al fin y al cabo como la cristalización de una investigación de muchos años de trabajo, pues supone un prototipo a partir del cual se desarrolla la marca Distrito Natural, que es el paraguas que aúna estos tres agentes, y es la promotora de impacto que ahora realiza promociones de impacto de covivienda ecológica, que llamamos. El propio edificio de Entre Patios Las Carolinas es un edificio que
incorpora o implementa diversas estrategias de sostenibilidad y toca las 3 dimensiones del triple balance que llamamos, ¿no? La social, la medioambiental o ecológica y la económica. Por ejemplo, en el ámbito social es un edificio en derecho de uso, está diseñado bajo metodología participativa, con toda la cooperativa, con la propiedad. A nivel medioambiental, pues lo vamos a ver luego, pero incorpora diversas estrategias, es un edificio de alta eficiencia, calcula el análisis de ciclo de vida, está descarbonizada completamente, cuenta con la certificación CO2 nulo, incorpora también un sistema de gestión del agua. Y luego a nivel económico, pues bueno, las premisas del edificio, de la promoción eran meter todo esto tan ambicioso dentro de un precio asequible y a la vez financiado también con banca ética y participando de las estrategias de la economía circular y además con una visión de la economía a largo plazista, ¿no? A largo plazo. Dentro de la parte medioambiental, como punto de partida, se trató de aprovechar al máximo las posibilidades de diseño bioclimático y las estrategias de la arquitectura pasiva, ¿no? Pues bueno, no voy a entrar en detalles, pero de hecho, por cierto, os lo digo, ¿no? Estoy presentando el edificio muy brevemente para el que no lo conozca, pero el edificio ha sido presentado en la conferencia PASIF en la 10 y en la 12, en 2018 y 2020. Lo digo porque ahí, si tenéis más interés en profundizar lo que se presentó, que en una fue la fase de proyecto y otra fue el proceso de obra, pues podéis ampliar la información, ¿no? Pero bueno, como decía, como punto de partida en lo medioambiental, el edificio estudia y maximiza el aprovechamiento climático. Aquí se ve, por ejemplo, en la orientación sur, pues ahí es donde se organizan circulaciones a modo de corrales que generan una protección solar en verano muy necesaria en nuestro clima y a la vez, pues en invierno permite seguir captando y, en fin, otra serie de estrategias. A nivel de eficiencia energética, es un edificio de consumo de energía casi nula, en el que, por un lado, se aplicó los principios y la metodología del estándar Passive House, aunque bueno, no fue un alcance completo. Sí contábamos con el PHPP final de obra, tuvo una preauditoría que sin ser vinculante era favorable, pero como digo, es un edificio en el que el alcance en la aplicación de la metodología no es completo y que no está sin certificar. Y además, esta simulación con el PHPP se acompañó en paralelo con una simulación dinámica con Design Builder, ¿no? Y esto nos produjo pues la evolución de estas demandas muy parejas en ambos programas que veis aquí, de 11 en calefacción y 15 kilovatios hora metro cuadrado en refrigeración. Cuenta también con una importante cantidad de solar fotovoltaica instalada, tiene 33 kilovatios pico, más o menos tiene un ratio de 2 kilovatios por vivienda, bastante alto, como aportes renovables. Y luego, en las primeras viviendas se ha monitorizado, por un lado, los consumos por vivienda. Aquí veis unos pantallazos del año 2021 y de los meses entre enero y junio, con unos resultados en euros bastante favorables respecto de lo que se había analizado en proyecto. Aclarar que esto son costes de viviendas sin incluir ni servicios comunes ni el ACS, porque el ACS en este edificio es centralizada y como lo que está monitorizado es la vivienda, se salía. Y por otra parte, estos son precios, con el precio de la electricidad, por supuesto, del 2021, no de factura, sino solo precios de la energía. No incluyen ni el término de potencia ni otros impuestos de la factura final. Se monitorizó también la fotovoltaica. Bueno, simplemente vemos la parte que se consume del autoconsumo, la parte de la red y el rendimiento, que hay una parte de autoconsumo y otra que se inyecta, y en balance global el edificio al final está produciendo más energía de la que consume. Y también como monitorización en las viviendas se está monitorizando la calidad del aire, ¿no? Y
otros indicadores, pues vemos aquí que la tasa de CO2, indicador importante de la calidad del aire, pues que se mantiene en niveles adecuados. Dentro ya, entrando más un poco en materia de lo relativo al análisis de ciclo de vida y a los materiales, de las decisiones más importantes del proyecto y que más influyó en el ciclo de vida fue la estructura de madera. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué una estructura de madera? Pues aparte de ser una obra y un material y un sistema, como veis, de paneles de madera contralaminada, como un material limpio, rápido, seguro, preciso, pues como comparándolo con las estructuras de los edificios convencionales de hormigón, pues a nivel cualitativo la diferencia es clara. Un material es renovable y absorbe CO2 y el otro material está hecho a partir de materias primas fósiles y emite CO2 en su fabricación, ¿no? Y entonces esto a nivel de impacto en el análisis de ciclo de vida, pues es algo, bueno, que afecta de forma notable. Así en números y en datos, hablando de la madera, os cuento a nivel de agentes, en este caso, cálculo, adjudicataria que hizo el montaje y empresa que fabricó los paneles, fueron 3 agentes diferentes. La procedencia de la madera es del este de Europa, como decía antes Pablo, Rumanía. Y bueno, aquí a la obra llegaron en 7 camiones, pues los casi 400 metros cúbicos de abeto laminado y para los que hicieron falta además unos 5 metros cúbicos extra de madera serrada por unos refuerzos que luego veremos. Y al tener en cuenta que aunque esto no es madera, va asociado al sistema, que en herrajes, placas y tornillería hay 4.000 kilos, casi 4.000 kilos de acero. Siguiendo con números y datos de lo que es la parte de construcción en madera, pues es una obra que lo que es la estructura supuso 3 meses de ejecución, a los cuales impactos y costes a lo que sumarles también la parte de la fabricación y la del despiece de la madera que llamamos, y bueno, una serie de características y valores que también apoyaban la decisión de construir con madera, que es, pues, como decíamos antes, una obra más segura, más limpia, que genera unos residuos cuya gestión y cuyo aprovechamiento es bastante más fácil, más directo. Es un material que también, en cuanto a la eficiencia energética, sin ser aislante, pues cada vez que tenemos discontinuidades en el aislamiento, pues es un material bastante más benévolo que el hormigón o el acero. Y, en definitiva, pues un material que nos genera una obra más precisa, más rigurosa y de alta calidad. Os voy a enseñar ahora aquí, os vamos a mostrar unas fotos en las que se ven aspectos relacionados con el análisis de ciclo de vida y relacionado también con la parte, sobre todo, de lo que es la estructura de madera del edificio. Aquí vemos una foto del solar antes de empezar la obra y destacan 2 cosas. Una, unos muros de hormigón existentes de un edificio anterior que hubo, que en proyecto y en obra se reutilizaron, no se demolieron, con lo cual esto conlleva una reducción de impacto, y también una excavación de la parcela que antes de empezar, más o menos, si mal no recuerdo, como 2/3 de la parcela estaban ya excavados, ¿no? Entonces el movimiento de tierra supone un movimiento, pues, con un impacto mucho menor. Sí, pero que esto se pudo reutilizar porque era una estructura de madera que pesaba muy poco. Si fuese estructura de hormigón, ni muros, ni excavación, ni nada. Pensé que ha habido que, en vez de colocar una losa liviana de 30-40 centímetros, pues hemos tenido que meter 1,20 m, ¿no? Entonces, la estructura de madera ayudó mucho en ese sentido. Sí, de hecho, casi que fue otro argumento para inclinarlos para una estructura de madera. Bueno, aquí simplemente fotos del arranque de ese casco de CLT a partir de la planta baja, que es la losa de hormigón, porque el casco de CLT empieza todo acero para arriba, sótano, contenciones y losa de baja son de hormigón armado. Aspectos más indirectos que no son de madera, pero que inciden mucho porque pertenecen al sistema, como decíamos, herrajes, tornillería, placas,
También aquí madera maciza cerrada, refuerzos que luego veremos por qué se tuvieron que realizar. Que es aquí, por ejemplo, en esta foto y en la siguiente vamos a ver que en ciertas partes del casco de CLT, por un error en toda la cadena del montaje y tal, se suministraron a obra unos paneles que, aunque tenían el mismo espesor final, tenían composición de capas y, por tanto, un comportamiento estructural diferente al de proyecto. Y, bueno, así de forma, como decisión de obra, como tantas otras, pues hubo que reforzar esa madera porque ya no era viable plantear una devolución y conseguirla como está pedida en proyecto, y eso supuso que, bueno, esto es una decisión que provoca una modificación de proyecto y que está tenida en cuenta en el impacto en el análisis final del impacto en el análisis de ciclo de vida. Sí, decíamos que medir ACV es parecido a medir un presupuesto, medir CO2 en vez de euros, pero en este caso los refuerzos no se le pagan a la constructora, pero sí hay que tenerlos en cuenta, igual que las pérdidas del hormigón u otra serie de errores en el análisis de ciclo de vida. Fotos iniciales, bueno, con el montaje ya por la segunda planta, va avanzando la obra, os muestro más fotos sin detenerme más en ella. Aquí, bueno, es muy significativa esta foto en la que se ven todos los recortes por puertas, por paso de las instalaciones grandes, que en este caso venían ya también de taller realizados. Pues bueno, esto genera unos descartes, en definitiva, unos residuos que permiten una gestión y un aprovechamiento directo y fácil. De hecho, en el edificio, mucho mobiliario de las zonas comunes está realizado luego con estos descartes del CLT. Más fotos de, bueno, como este tipo de estructuras de madera, pues a veces implican decisiones, pues por ejemplo, revestimientos directos con isolaminado por cuestiones de fuego, o en este caso, en este edificio, un subsistema de la propia estructura, que era toda esa corrala sur que decíamos, por una cuestión de exposición muy directa al sol, orientación sur pura y sin sombreamientos, y por otras cuestiones estructurales, se optó por una estructura mixta de metal y chapa colaborante con hormigón. Esto tiene también una aplicación en el impacto en el análisis de ciclo de vida. Ahí lo veis con las ménsulas que separaron esta corrala para no producir una ruptura en el aislamiento térmico. Bueno, aquí una foto con las 3 plantas del edificio más los áticos que se ven detrás, ya levantada al completo y terminada. Aquí fotos también de 2 subsistemas que se analizaron específicamente en el análisis del ciclo de vida. Uno desde proyecto, que era todo el impacto del SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior, y con qué material se hacía, y cruzándolo también con el precio y con impacto. Luego os contará más adelante Pablo. Y otro subsistema que son los acabados de las cubiertas, ¿no? Que al final en proyecto venían con acabados húmedos, una solera de hecho de hormigón lavado, realizada in situ, con un impacto bastante más elevado que la solución que se implementó al final en obra, que fue una solución de constructiva en seco, con doble rastrel y contrarrastrel, un lastrado con grava y una tarima para exterior, ¿no? Entonces, bueno, estos son aspectos de la construcción que inciden de forma notable en el análisis de ciclo de vida del edificio. Aquí, esto es una foto de un interior de las viviendas. Luego veremos por qué, pero especial relevancia tiene, por ejemplo, aquí también el pavimento. Vemos aquí que es una solera de hormigón pulido. Estructuralmente no eran necesarias, porque esas soleras de hecho son flotantes, no trabajan a nivel estructural, pero sin embargo eran necesarias por acústica. Pues bueno, al final, ¿qué se hizo? Reducirlas a su mínima expresión, ya que la tengo que utilizar, que impacte lo menos posible. El hormigón tal cual, pulido. Si quitamos el impacto del grés, dejamos un material que parece más industrial, bueno, del grés o de la tarima flotante, y dejamos un material industrial que puede parecer no ecológico, pero que aunque lo vistiésemos de seda, debajo iba a estar. Entonces, pues... Y en definitiva son decisiones, todas ellas basadas en el medir, ¿no? Que es un poco de lo que va la cosa. Carpinterías de madera, que también, ¿no? Pues, también hablaré luego Pablo de las carpinterías, y luego traslossados y techos en yeso laminado donde hace falta y donde
se puede dejar visto el forjado de madera, que eran los salones, porque no llevaban instalaciones, pues se dejaba hacer el de visita. Aquí vemos las carpinterías, su instalación, la parte de hermeticidad y que también está contemplada en el análisis. Bueno, aquí vemos los logros que se hicieron en el transcurso de obra. Y luego un capítulo que tiene incidencia especial y lo tuvo también en la obra con especial relevancia fueron todos los anclajes que llevan todos los elementos de cerrajería o sujeciones especiales en el SATE, que bueno, al final pues existen productos específicos en el mercado, pero luego la realidad es que por problemas de stock, porque se van de precio, por tiempos, pues al final hubo que resolver esta parte, y hay unos cuantos, de una forma, pues bueno, lo más ingeniosa que se pudo, casi artesanalmente. Aquí veis estos tacos de madera que hacen de separadores térmicos para no llevar las rupturas del aislamiento con los metales a las capas interiores del aislamiento. Y, en fin, esto también tuvo su impacto. Y aquí, bueno, una foto en la que se ve muy bien, porque ya está acabado, esa diferencia entre los acabados de cubierta húmedos de mucha masa y con un impacto notable frente a otros sistemas y constructivos realizados en seco con menos masa y por tanto menos impacto, y que además nos venían bien por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el efecto de isla de calor en una cubierta con muchos metros cuadrados como era esta, con una tarima o con una losa de 7 centímetros de hormigón, pues en Madrid, en el mes de julio, podéis imaginar. Y bueno, aquí vemos una foto del edificio de la obra con el casco de celeste y las ventanas ya terminadas. Pues decir que la madera de esta estructura contaba con la certificación MSC para garantizar que era una madera de origen, cuya gestión era sostenible, vaya. Y bueno, más fotos del proceso acabado. Aquí también se ven fotos del uso de materiales reciclados. Aquí utilizamos los tableros utilizados para encofrar, pues luego se utilizaron para otros sistemas del edificio y, como decía Pablo, reincorporando materiales reutilizados en la cadena otra vez para seguir manteniéndolos en uso. Nada, fotos del edificio acabado con ya los usuarios y las usuarias muy contentas. Toda la huella de carbono del edificio, como decía Pablo, dentro de todos los impactos, los kilos o las toneladas de CO2 equivalentes es el impacto que incide en el calentamiento global, pues la relativa a la fase a todo el análisis de ciclo de vida, sin contar la de la fase de uso, la relativa a la energía operacional, fueron estas 1.290 toneladas que se compensaron a través de Climate Trade bueno, en este caso en 3 proyectos concretos, uno en Guadalajara y otros 2 en Namibia y en Kenia, en reforestación, renovables y biodiversidad. Y bueno, por todo ello, el cálculo y la minimización de la huella de carbono, minimización de su impacto, también por la eficiencia energética, la compensación de las emisiones. Todo, por otro lado, el edificio, y eso se me ha olvidado decirlo antes, está electrificado al 100%, es decir, no hay combustión, ¿no? Y por último, las fuentes, tras esa minimización, las fuentes de energía son 100% renovables, parte por la placa fotovoltaica, o sea, la planta fotovoltaica que habéis visto que está encubierta, parte por un compromiso de contratación con una comercializadora 100% renovable, pues al final el edificio obtuvo la certificación CO2. Y bueno, en cuestión del agua, pues es un edificio que tiene un sistema con un depósito que almacena y en el que sirve para depurar y reciclar y reutilizar tanto pluviales y grises como para riego, y tiene la preinstalación también para inodoros cuando en su momento la ordenanza de Madrid lo permita, y es un edificio que, bueno, todas estas estrategias medioambientales pues se alinea en varios de los objetivos de desarrollo sostenible que hay marcado. Entonces ya entramos específicamente en la parte de la ACV, ¿no? Análisis de ciclo de vida. Aquí vemos una gráfica
global de todo el análisis de ciclo de vida, ¿vale? Cada barra, deciros que están en tantos por cientos, no son valores absolutos, y cada barra es una categoría de impacto. Siempre la primera, esto lo digo para que sigáis un poco mejor la presentación, es la huella de carbono, el CO2 equivalente. Estos son otras categorías de impacto. Y los colores, en este caso, son las distintas etapas de la CV, ¿vale? A1, A3 materiales, A4, A5, tal. Bueno, pues en esta primera gráfica global lo que vemos es que el peso porcentual de la etapa 1 a 3 es del orden del 50% en peso, ¿vale? La relativa a los materiales, a la fabricación de materiales. Y ahora entramos a ver gráficas parciales, según etapas. Esta es la gráfica, perdón, correspondiente a la etapa A1 a 3, fabricación y materiales, ¿no? Pues aquí lo relevante eran dos aspectos, y es que el 35% de que son estas dos manchas verdes es el impacto relativo a lo que es la estructura y la cimentación del edificio, y el otro 35% de toda la huella de carbono total de la etapa de los materiales es el causado por la albañilería, lo que aquí vemos como cerramientos y divisiones. La gráfica parcial de la etapa del transporte. Bueno, pues una cosa, o sea, aquí lo que tiene peso o conclusión o es relevante es que la madera, la estructura de madera venía de Rumanía. Entonces, produjo un impacto de 63 toneladas que en esta etapa de transporte suponen casi el 40% del total, pero sin embargo, aún así, a pesar de este transporte, el hecho de haber usado una estructura de madera en vez de una estructura de hormigón, ese impacto derivado del transporte fue menor que el que habría generado en la etapa de materiales el haber usado una estructura convencional de hormigón. Con lo cual, aun viniendo la madera de Rumanía, pues seguía compensando en cuanto a impacto se refiere, ¿no? Y luego un dato que se ha analizado también, porque empieza a tener relevancia, es que si hubiese sido madera de origen nacional, pues el impacto hubiese sido muchísimo menor. Y bueno, esto es un escenario que empieza a ser cada vez más... Sí, desde entonces hasta ahora hay dos fábricas grandes que ya están fabricando como para producir mucho. Pasamos. En la etapa A5, la relativa a la obra, pues el 8% del impacto es el debido al movimiento de tierras y es un impacto en comparación con un edificio convencional bastante bajito. Y bueno, esto es un poco por lo que decíamos antes de que nos encontramos con un solar con la mitad de la excavación ya hecha y el movimiento de tierras produjo un impacto mucho menor del previsible, digamos, ¿no? Y en definitiva, el hecho aquí también de reutilizar el sótano y la estructura de madera, pues por reducción de tiempos de obra y al final todo ello incide en la reducción del impacto global, ¿no? En la etapa de sustitución que comentaba Pablo antes, la B4, lo relevante aquí en toda esta mar de gráficas y materiales o capítulos, en este caso, es el tema de esas modificaciones que primero en el diseño de proyecto y segundo en las propias modificaciones del proyecto a la obra que en el trabajo con el ACV fueron saliendo, pues el hecho de pasar de sistemas húmedos y pesados a sistemas más ligeros y en seco, pues hizo que también el impacto en esta parte se redujera de forma notable. Por ejemplo, pues porque lo que comentaba Pablo de una lámina impermeabilizante, no es lo mismo tener que picar una solera de hormigón a levantar el material. Bastante cómoda. Y bueno, esta es una foto final de lo que es las barras azules, un edificio convencional,
frente a las barritas rojas el edificio que hemos analizado, un edificio de bajo impacto. Entonces vemos que a nivel de fabricación y materiales, el potencial de ahorro en impacto, aquí estamos hablando de huella de carbono, el potencial de ahorro es del orden de un 25%, lo reducimos en un cuarto. En transporte, pues la cosa no es muy significativa. En la fase de la construcción de la obra, pues tampoco lo es mucho. Aquí debería aparecer un mini rayita, pero no sé muy bien por qué no se ve. También en la etapa de sustitución no es muy relevante la diferencia entre uno y otro. Y, sin embargo, en la etapa B6, que es la relativa a la fase de uso del edificio, lo que concierne a la energía operacional, pues el potencial de ahorro en huella de carbono es donde más grande es, ¿no? Es, de hecho, pues bueno, en este caso, la relación entre el convencional y el de bajo impacto era de un sexto, y teniendo en cuenta que incluso si ese mix energético es 100% renovable, pues ese un sexto se queda en un cuarto de lo que es, ¿no? Creo que salga la notificación. Entonces, bueno, esto pone de manifiesto que, y lo vamos a ver con las siguientes gráficas, que aunque trabajemos la fase de los materiales, y está muy bien de hecho, en el ahorro, en el impacto en huella de carbono, en donde más potencial de ahorro tenemos es en la eficiencia energética, en la fase de uso, en la energía operacional del edificio. Aquí os mostramos las dos fotos finales del proyecto y la obra. Tuvieron ligeras variaciones, pero bueno, lo esencial es igual. Estas son las 1.300 o las 1.290 toneladas de CO2 que luego se compensaron con los programas de compensación que os comenté antes. Esta huella de carbono no tiene en cuenta la fase de uso. Y bueno, es de destacar, y eso lo dije al principio en la gráfica parcial de los materiales, que la parte aquí del peso, como no se está teniendo en cuenta la fase de uso de los materiales, pues es de la mitad, del 50%. Tres estrategias básicas, ¿no?, que se han ido, que se pueden usar para la reducción de impacto de la CV cuando diseñamos edificios. Pues cosas que hemos dicho ya: reducir. Teníamos que usar, no por razones estructurales, pero sí de acústica, soleras de hormigón flotantes. Pues bueno, se redujeron a su mínima y más esencial expresión, quitando pues adhesivos, durés, cualquier extra, y dejando en lo estrictamente necesario que necesitaba el edificio, y también, pues bueno, sacando de ello un valor, porque bueno, o sea, estéticamente, pues creemos que el resultado pues también está muy bien. Reutilización de las condiciones en el lugar preexistentes, tanto de la excavación que había ya realizada como del muro de contención, que por ser una estructura ligera y necesitar por ello una cimentación más ligera y también más somera, fue posible reutilizarlo. Y luego el reciclaje. Aquí, por ejemplo, ponemos una foto de todo el aislamiento de los traslosados del edificio, que está realizado con el algodón reciclado. Y bueno, todas ellas son estrategias simples, pero que tienen su relevancia en el impacto del edificio. Y nada, aquí entramos ya en la parte final, en la que vemos en lo que es la etapa A1 a 3 de los materiales. En esta primera columna, ahorros en azul, ahorros en CO2, hablamos, en huella de carbono, toneladas de CO2, y los rojos en sobrecostes, digamos. Sobrecostes a nivel de impacto, sí. Pues bueno, aquí lo que se ve, por ir ahí un poco más ligero, es que todo lo relativo a la estructura de madera, no solo la madera en sí, sino que implicó una cementación ligera
y la reutilización del sótano porque la posibilitó, pues al final todo el hecho de usar una estructura de CLT en este edificio es lo que mayor ahorro de CO2 supuso. Luego, sin embargo, también por el hecho de que fueran otros, también los hay ahorros, pero más pequeños, como pues, lo que decíamos del hormigón pulido, del aislamiento de algodón reciclado, cubiertas información dependientes que se organizó con pendiente cero, la tarima en vez de, o sea, sistemas secos, estos son los acabados de cubierta en sistemas secos frente a acabados húmedos y más pesados, con más masa. Pues todo eso eran impactos, pero más pequeñitos. Y luego, es verdad también que la propia naturaleza y repercusiones del hecho de una estructura de madera obliga a otra serie de cosas, como por ejemplo, yo qué sé, trasdosados y yesos, techos en yeso laminado, que si hubiesen sido a lo mejor muros de fábrica de ladrillo, de termoarcilla, pues ya por acústica ya habríamos tenido esas masas conseguidas, pues luego eso no, tenía impactos negativos, no ahorros. Entonces, bueno, estos son los valores absolutos dentro de la etapa de, como digo, de materiales. Esta segunda columna verde es la reducción comparada, o sea, el ahorro comparado dentro de esa unidad comparado con el edificio convencional, con un edificio tradicional como si se hubiera hecho en hormigón. Y la última columna, la reducción, pero ya comparado con el total de la etapa de A1 a 3 de la fabricación de materiales, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que al final, pues bueno, este ahorro parece muy alto, pero y luego otros también parecen altos o sean ahorros, pero luego hay que ver en el global cuánto pesan, ¿no? Porcentualmente. Y bueno, aquí porcentualmente vemos que el tema de la estructura de madera tiene una reducción del 20% en el impacto global del edificio y sin embargo luego hay otras partidas, otros capítulos, otros aspectos que pues, el peso porcentual es bastante menor. Entonces, esto, lo que nos dice esto es que no hay que perder de vista nunca la foto global y tener en cuenta dónde ponemos los recursos, ¿no? Esto, el medir global nos da esa foto, ¿no? Y bueno, también es verdad que esto también se ve, pues que del orden del 70% del impacto del edificio, esto lo veíamos al principio, está en la estructura y cimentación y aquí, pues bueno, pues este ahorro del 20 se queda en el 50%. Y además, si comparamos esto, que estos son huella de carbono relativa, como digo, a la etapa 1 a 3 de los materiales, si lo comparamos con los impactos de las fases relativos a la fase de uso, ya sea de un edificio que cumple el CTE, ya sea de un edificio de los años 90, pues vemos que el orden de magnitud es también en peso muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez lo que veíamos antes, que está bien trabajar los materiales, pero que el potencial de ahorro mayor está en la parte de la fase de uso del edificio, ¿no? En la energía operacional. Y nada, dejo paso a Pablo de nuevo a que os siga contando él. Fernando, Bueno, perdonar, tenemos bastantes preguntas por el chat. Pues no vamos por ellas, porque aquí quedan dos anécdotas. ¿Diapositivas o...? Nada, son dos anécdotas. Entonces, si queréis cuento una complementaria para que veáis un poco completar el análisis. Bueno, esto era un proyecto bastante ecológico, ligado a la gente además del movimiento ecologista, y el tema de las carpinterías pues trajo bastante, pues, fue una decisión difícil, ¿no? Teníamos pues, un presupuesto limitado para ecología, eran 50.000 euros, ¿no? Que luego pues, el proyecto fuese ecológico en sí. Pero bueno, teníamos que ver si poníamos carpinterías triples en cualquier caso para ser muy eficientes sin llegar al estándar PASIC, por las razones que ya hemos visto, de madera, de aluminio o de PVC. De aluminio no llegábamos a la transmitancia que nos pedían, de PVC era más económica si cumplíamos,
y de madera cumplíamos, pero era muy cara, no eran 50.000 euros de diferencia. Si nos gastábamos la pasta en ventanas de madera, nos quedamos sin presupuesto para nada, ¿no? Pero bueno, empezamos a meter un poco eso en cálculo y vimos la diferencia a nivel de calentamiento global, ¿no? Por ejemplo, en la parte del marco, ¿no? Que era PVC contra madera, sí que había mucha diferencia, ¿no? 500% es algo significativo. Pero también eso, pues mediatizado porque el perfil de PVC está hueco y el de madera es macizo. Pero si nos íbamos ya al conjunto de marco y vidrio, porque todas las ventanas, sean de lo que sean, tienen vidrio, la diferencia es solamente del 56%. Si lo extrapolábamos al total de materiales, era solamente el 0,5%. Y si nos metíamos en la fabricación y el uso, solamente el 0,12%. Entonces, gastarnos todo el presupuesto de sostenibilidad para las ventanas no nos parecía razonable. Sobre todo también porque podíamos haber cambiado las bajantes, o sea, todo el sistema de saneamiento de PVC a polipropileno, que eran 10.000 euros, cosa que sí se hizo. Entonces, porque uno se vea, tienes que abordarlo y porque el otro se oculto no tenía mucho sentido. Al final, la cooperativa consiguió más dinero para las ventanas, pero no nos gastamos todo el dinero en ello, ¿no? Eso es un poco un ejemplo de cómo vamos analizando desde lo profundo, pero ampliando al foco a la totalidad del edificio y luego mezclándolo también con la parte económica, porque el presupuesto nos ayuda en ese análisis, ¿no? En lo ecológico y lo económico, que es la buena administración de los recursos, ¿no? Este mismo ejemplo lo hicimos también para el SATE, ¿no? Pues de fibra de madera, poliestireno o de corcho. De corcho y fibra de madera se nos iba mucho de precio, más porque era más superficie todavía, pero sin embargo, bueno, pues un poco por lo mismo, ¿no? El corcho, hemos visto al principio, es muy pesado, el EPS es, bueno, mucho más ligero, además aísla mucho más. Bueno, al final tiene más impacto prácticamente en muchas de las categorías el corcho, más allá que el poliestireno. No así la fibra de madera, pero también era un precio excesivo. Entonces, en este caso sí que fuimos a poliestireno porque el corcho, que parecía la opción más obvia, tenía más impacto, tenía mucho más precio y la fibra de madera, que era la mejor de todas, si no habíamos pensado en ella, no podíamos asumirla económicamente, ¿no? Y bueno, es una forma de poner en orden todas las prioridades también y saber elegir no la medida más espectacular, sino la más eficiente en relación de coste y mejora de impacto, ¿no? Y lo que hablábamos de la tarima flotante, pues aquí se juntan dos cosas. Por un lado, que el hormigón lavado es un material mucho más transformado, mucho más pesado, y que luego la tarima flotante nos permitía reparar las goteras cuando terminase el ciclo de vida sin tener que romper el pavimento. Entonces, ahí vamos mezclando también impactos en las diferentes fases y muchas veces, como pasa con la cimentación y la estructura de madera, el ahorro no está en la medida concreta, sino en todos los cambios que genera la vida del edificio, ¿no? Y bueno, pues nada, eso se certificó, como hemos dicho, y ya está. Bueno, luego deciros que hay tarifas, esto es una herramienta de pay per use, hay licencias gratis de prueba y luego hay diferentes tarifas en función de los meses que pidáis de utilización, ¿no? Y a partir de aquí ya preguntas. Perfecto, muchísimas gracias Pablo y Fernando, y gracias por, bueno, la celeridad que sé que y entiendo que es un tema, pues bueno, muy amplio y que se podría estar hablando, bueno, pues un máster entero, ¿no? Sí. Y bueno, me ha encantado el comentario que habéis hecho sobre la reutilización de los recortes, ¿no? Del CLT que se ha reutilizado para mobiliario del propio edificio. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar con la primera, que la ha hecho una compañera. Pregunta si las emisiones de CO2 de los materiales como la cal, la tierra, la paja y otros aislantes naturales se pueden calcular con la herramienta Ecómetro, si hay alguna base de datos de algún otro país donde podréis sacar datos de CO2 equivalentes de este tipo de materiales. Y bueno. Sí, eso, o sea, se puede calcular porque nosotros podemos componer, como trabajamos a través del presupuesto, podemos componer las unidades de obra, que es a través de donde medimos, con cualquier tipo de material que exista en la base de datos. O sea, por ejemplo, si quisiésemos hacer un mortero de barro, en la base de datos de Guadalajara hay kilogramos de arcilla, hay kilogramos y kilogramos de árido, de arena. Bueno, pues esa unidad no existe como tal, pero los materiales básicos que lo componen, sí, entonces solamente tenemos que componer esa unidad y poder medir. Y luego nosotros vamos desarrollando también materiales un poco a demanda, según nos vais pidiendo, para ir incorporándolos a la base de Ecómetro, ¿no? Hay cursos de formación, que, bueno, hay algunos presenciales y otros online, que aquí veis alguno, pasaremos el contacto junto con la presentación, donde se enseña a hacer ese tipo de cosas.
¿vale? En cuanto a otras bases, lo lógico es utilizar toda la misma base, que es la del CSIC, pero si no, en otros países hay otras bases con los impactos adaptados a estas realidades, ¿no? Tanto industriales como energéticas. Vale, perfecto. Hay una base bastante famosa que es EcoInvent, que funciona a nivel pues ya más europeo, que habla un poco de los impactos de fabricación energía aparte, ¿no? Se llama EcoInvent. Vale, pues bueno, yo creo que esta pregunta queda solucionada así. También preguntaban algo que, bueno, habéis comentado, no sé si lo queréis refrescar, ¿con qué bases de precios se generan los BC3 y para qué herramienta de ecómetro, para que la herramienta de ecómetro los entienda bien? También relativo a esta pregunta, preguntaban un poco parecido, ¿no? ¿Qué codificación deben de llevar los materiales, necesariamente la de base de datos centro, etcétera? Bueno, pues los materiales, o sea, hay dos, yo creo que como todo, ¿no? O sea, en principio, nosotros trabajamos con la base de precio centro, aunque estamos ya empezando a recibir peticiones de otras plataformas para gastar sus bases, ¿no? De todas formas, con esa herramienta que hemos visto de consulta de materiales y códigos similares, vosotros podríais realizar un presupuesto con otra base de precios, sea de una empresa o sea de otro colegio o de otra organización territorial, y luego cambiar códigos a partir de esa herramienta de correlación. A mí al principio me parecía bastante complicado, luego he visto que no es tanto, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo pongo, ¿no? Hicimos hace poco un instituto el análisis de un instituto de unos 12.000 metros cuadrados para la Junta de Castilla y León y hubo que cambiar todos los códigos. Bueno, pues ese trabajo fue importante, fueron 24 horas de trabajo para terminar todo el análisis de ciclo de vida, pero bueno, si lo piensas en relación a todo lo que sería hacer eso a mano, no es tantísimo trabajo. Sobre todo pensando que si por lo que sea trabajas en otro territorio, al final va a ser fácil repetir esos cambios de unidades de una forma sistemática, ¿no? Eso es como está ahora. A partir de ahora, pues ya os digo, estamos desarrollando tanto bases para otras zonas, otros colegios, como para empresas, ¿no? Y hay una serie de tablas de equivalencia que podemos utilizar. Está optimizado, en resumen, está optimizado para precio centro, pero se puede utilizar con otras bases de precio. Vale, genial. Otra pregunta es relativa a cómo consideráis la reciclabilidad de los materiales. Si podíais explicarlo un poco más en detalle. Vale, eso lo he intentado responder así sobre el camino porque lo he visto en la otra pantalla, ha sido de las pocas que me ha dado tiempo a leer. Y bueno, pues lo que decía es eso, ¿no? Que hasta ahora hay poco, o sea, que hay dos cosas, ¿no? Que por un lado es una perspectiva de futuro que no sabemos cómo se va a desmontar, ¿no? Y que depende también mucho de los sistemas constructivos. No es lo mismo el impacto de una tarima flotante, aunque sea de madera maciza o por capas, ¿no? Pero que se puede desmontar o lo puedes utilizar en otro sitio o en otro uso de forma limpia, o que lo puedes llegar a quemar. En cualquier caso será CO2, en el caso de que no se reutilice y se queme. Sin embargo, un parque pegado, pues al final va al vertedero, se pudrirá, se lo comerán los gusanos, los pedos que se tiran los gusanos se convertirá no en CO2, sino en metano, ¿no? Con otras implicaciones a nivel de cambio climático, pues son entre 14 y 70 veces más grandes, ¿no? Entonces es un poco difícil predecir. En cualquier caso, lo que hemos metido son esos índices de reciclabilidad por cada tipo de material, ¿no? Pues hablábamos de plásticos, ¿no? Tenemos PVC, tenemos polipropileno, tenemos polietileno. Bueno, a cada uno de ellos, en función de sus características y la forma en que se suelen tratar, le hemos planteado unos índices de reciclabilidad, como muy estándar, muy automáticos, menos flexibles. Ahora lo que estamos trabajando es con una empresa especialista en estos temas para poder, junto con la complejidad que ellos aporten y el desarrollo de la industria en no muchos años del reciclaje en España, poder darle más complejidad a ese análisis. Pero en principio esa parte está bastante mediatizada porque no hay mucha experiencia todavía. Vale, muchas gracias. También preguntan si estáis, bueno, que uno de los socios es consciente que hay varias iniciativas, ¿no?, para crear bases de datos ambientales en España y quería saber si estáis en contacto con estas organizaciones, bueno, pues si en el caso, se diera el caso que se tratara de unificarlas.
Bueno, nosotros ahí, el organismo más centralizado que tenemos es el CSIC, ¿no? Bueno, pues son sus aciertos y sus problemas, pero en principio sí que es una base que está disponible pues para cualquier usuario, ¿no? Y es donde a través de donde hemos planteado las convergencias o las colaboraciones, ¿no? Entonces, nosotros de momento trabajamos con Entorroja o colaboramos con Entorroja, ¿no? Luego, para cosas más específicas, como este tema de reciclabilidad, pues intentamos ir por delante, en este caso con Construcia, ¿no? Vale, otra de las preguntas es si habéis comparado el Steel Frame con el Wood Frame. Para los que no sepan, bueno, el Steel Frame de acero, el Wood Frame de madera, y dado que el nivel de transformación en acero es mayor, pero la sección de perfilería es menor, pues ¿cómo lo habéis contemplado? Bueno, en ese caso en concreto no lo hemos contemplado, pero se podrá hacer un estudio. También habrá que ver exactamente para qué nivel persistente. Supongo que no será la misma situación para una planta que para 2 o 3, ¿no? O dependiendo de la capacidad resistente que tenga que tener. Eso es parte del análisis que se puede hacer muy fácilmente con ecómetro, ¿no? Simplemente componiendo las unidades por kilos de acero y metros cúbicos de madera. Y ahí tiene una parte. La otra parte sería analizar que la madera tiene mucho menos valor económico y que el acero sí, y que además tiene una reciclabilidad total, ¿no? Que es un material que no pierde propiedades en su reformulación, ¿no? Y bueno, pues también ahí hay que hacer reflexiones sobre qué soluciones constructivas tienen un menor impacto inicial, pero visto a largo plazo, ¿no? En un contexto de economía circular, pues pueden tener más valor económico por sus facilidades de reutilización, por el valor del material y porque en el fondo va a haber gente que lo recupere, ¿no? Decíamos, mira, ya que nos molesta o ya no nos jode hablando un poco mal, ¿no? Pero una aldea de barro al día siguiente de abandonarla nadie iría por ella. Sin embargo, si le hiciésemos de aluminio, seguro que no quedaba nada al día siguiente y todo ese potencial se reutilizaba, ¿no? Entonces, esto sí lo analizamos en ecómetro, pero luego hay otras cosas pues, más intangibles, ¿no? De economía y de escasez o valorización de recursos que, bueno, pues que hay que todavía investigar un poco, ¿no? O pensar cómo se pueden valorar. Sabiendo que esto es complejo y que luego depende de cada situación y más de cuándo se desmonte, ¿no? Pero seguramente en esos análisis, como en el del SATE, pues nos llevaríamos seguramente bastantes sorpresas, ¿no? También hemos tenido muchas sorpresas, analizar muros ligeros o muros muy tradicionales, ¿no? Pero industrializados, comparándolos con arquitectura vernácula, con mucho más espesores, mucho más masa. Muchas veces la procedencia es mucho más natural, pero el volumen o la cantidad de recursos que se consumen hacen que en ciertas situaciones, pues unidades más tradicionales que podríamos pensar que tienen menos impacto, en muchos indicadores generen diferencias acusadas, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, os animo de todas formas. Pero vamos, se puede hacer sin ningún problema. Vale. Os animo de todas formas a algún socio que quiera abrirse el micro y preguntarlo directamente. Pablo Carranza, que tienes otra duda también por aquí, que bueno, que podéis hacerlo. No sé si está por ahí. Bueno, igualmente comentaba que habéis realizado varias comparaciones de hormigón versus madera y si creéis que el contexto normativo... perdón, ¿has hablado, Pablo? No, que había puesto vale. Sí, que no tenía micrófono. Que no tenía micro, vale. Bueno, esto es un poco por abrir debate, ¿no? Si creéis que el contexto normativo futuro relacionado con el análisis de ciclo de vida, huella de carbono, la circularidad, limitará, ¿no?, la construcción de los edificios con estos sistemas estructurales de hormigón o acero hormigón e impulsará, por otro lado, la construcción de madera. Bueno, yo creo que en general sí, o sea, que va a haber una limitación de los impactos que puedas tener a nivel normativo por un lado y luego a nivel de mercado de limitación de materiales, ¿no? Salió hace poco una noticia de que los chinos estaban comprando barcos de arena enteros a África porque no tenían cómo construir sus ciudades emergentes, ¿no? Eso quiere decir que los recursos no renovables se agotan, también se agotan los renovables. También se han ido muchos barcos de madera desde el Báltico, iban a descargar a Hamburgo para las fábricas de FLT y les han pagado más en China y se han ido a China.
así girando de repente en medio del Báltico, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que va a haber bueno, pues cambios normativos que lo van a obligar, ¿no? También creo que va a haber un cambio normativo y un cambio industrial para reutilizar todo lo ya construido, y a partir de ahí pues se reutilizarán muchos materiales existentes, pues supongo que parte de las estructuras de hormigón, lo cual también llevará no solamente un cambio normativo, sino un cambio de paradigmas de calidad, ¿no? Y seguramente pues, los estrictos controles de calidad de ciertos materiales que tenemos ahora, que la industria aprieta para que tenga más prestaciones, pues cambiarán. El problema de hacer ahora estructuras con hormigones que te permite hacer ciertas cosas, pero bueno, también está limitado un poco los niveles de ensayos de calidad o de certificados de calidad que hay sobre ciertos productos reciclados. Por ahí digo que también cuando se desarrolle la industria tendremos más datos, pero vamos, yo creo que irremediablemente vamos hacia construcciones de menos impacto. En lo energético ya lo hemos visto y en lo material también. Y parte de eso pasa por cambiar las estructuras, que hemos visto que es el 70% del impacto en general, ¿no? Vale, y bueno, si queréis vamos con ya dos últimas preguntas. Bueno, si hay más preguntas, de todas formas os las haremos llegar, pero un poco por ir concretando. Si queréis, Cristian de Solaun, abriros el micro y Laura García para preguntarlas. Y así no hablo yo todo el rato. Hola. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Sí, no, yo quería preguntar, bueno, muy interesante, toda la presentación. Quería preguntar si en el caso de una rehabilitación de un edificio sería el proceso similar a lo que has expuesto, pero en ese caso no se omitirían los elementos que se conservan, los que no se añaden al proceso. Efectivamente, se hace de la misma forma. De hecho, no lo hemos presentado, pero ya hay un trabajo de Energy House, de Michel, evaluado con el micrómetro ACV. Y bueno, pues ahí, igual que en obra nueva, nos centramos mucho en lo que es la parte de escritura. En rehabilitación igual empiezan a tener más sentido estas pequeñas minucias en obra nueva de con qué aíslas, a ver, en algunas categorías de impacto, ¿no? Y también hay luego líneas rojas que todos nos ponemos, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí también da más juego, ¿no? Porque la parte de materiales porcentualmente reduce su impacto, pero también es verdad que puedes utilizar más cosas como algo determinante, ¿no? Y sí que hacemos. Vale. Para rehabilitar, pues sí, si rehabilitas energéticamente bien, supone ya, pues seguramente quitarte una parte muy importante del impacto, pues eso ya os digo, a lo mejor el 50% de impacto de fabricación así, y dentro del global, pues otra parte muy importante también, ¿no? Vale, muy interesante, gracias. Vale, y por último hago la pregunta yo de Cristian, que no tiene micro. Es en el caso de una recuperación de un edificio con ampliación, esta parte recuperada, que es parte de la superficie y volumen del proyecto, ¿cómo se incorpora los cálculos de ecómetro? ¿De qué de alguna forma sirve para compensar el impacto? A ver, ¿cómo? Dime. Sí, en un edificio, bueno, recuperado, se trata también con una ampliación, ¿no? Esa parte recuperada, que es parte de la superficie de volumen del proyecto, ¿cómo se incorpora en los cálculos de ecómetro? ¿De alguna forma sirve para compensar el impacto? Claro, porque tú al final como superficie construida metes el total, la que ya había y la que amplías. Sin embargo, todo eso lo divides entre... O sea, pero a eso le aportas mucha menos masa, mucha menos materia, entonces se te queda ya automáticamente compensado, ¿no? Y bueno, pues luego podrías hacer un análisis solamente de lo que construyes nuevo y un análisis solamente de lo que reutilizas, ¿no? Pero sí que hay formas, buscándole un poco las vueltas a los proyectos y a los análisis de meter un cálculo. Al final es como todo, ¿no? Que se adaptará a cada proyecto. Sí, yo creo que trabajar a través del presupuesto parece complejo al principio, ¿no? Por el tema de codificación, aunque eso va a mejorar mucho en las siguientes versiones que sacaremos en mes y medio, pero te aporta mucha flexibilidad porque, por una parte, yo creo que el pensamiento del presupuesto es mucho más abstracto y mucho más flexible. Tú puedes cambiarlo
mentalmente en los descompuestos y en las mediciones mucho más rápido de lo que vas a dibujar o meter en un programa de cálculo, ¿no? Y eso te permite hacer prediseños, yo creo que bastante aclaradores de por dónde debe ir el esfuerzo de reducción. Perfecto, bueno, pues únicamente trasladaros la enhorabuena que están dando por el chat todos los asistentes y nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por enseñarnos un poco vuestra herramienta y bueno, y la aplicación práctica. Y bueno, que entendemos que ha sido como unas breves pinceladas, ¿no? Que tiene bastante chicha, ¿no? que descubrir, pero bueno, Sí. un poco para Sí. que se hagan la idea. Bueno, pues nada, yo primero dar gracias a mi compañero Fernando que me ha acompañado en todo este tiempo, primero en la definición del proyecto y la obra y luego en la charla. Pues mira, es mutuo, gracias a ti también y gracias a todos vosotros desde luego, porque sin vosotros esto no sería posible, un placer. Y nada, pues luego recordaos eso, que si queréis profundizar, pues aparte de más charlas que habrá, hay formación online más limitada, formación presencial, o bueno, con el tiempo iremos sacando cursos más amplios, ¿no? Para empezar a manejar y también podemos haceros acompañamiento a cálculos que hagáis vosotros, un poco por ayudaros primero en el análisis y luego en la mejora de los impactos, ¿no? Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a Pep y a seguir organizando charlas parecidas o mejores. Gracias, chicos. Venga, Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Saludos. Saludos, chao.